Uno es cuando vos tenés un tiempo que vos decís, bueno, en este tiempo sí se va a recuperar el inversión inicial, y otro tiempo muy razonable para el proyecto es que coincida con la vida útil del bien. Ahora, puede no coincidir, ser menor, estar ajustado de manera correcta, y bueno, simplemente cuando termine el proyecto tenés que hacer el ejercicio de vender el bien y calcular el valor correcto en libros de ese bien y el valor de mercado futuro. Profesor, ¿el valor de salvamento sería eso? Claro, el valor de salvamento es el valor, digamos, que puede tener el bien al final de la vida útil del mismo, o bueno, en este caso, a la mitad de la vida útil. Y se utiliza para sacar la TIR. Eh, no, no comprendo tu pregunta, porque para sacar la TIR tenés que calcular inversión inicial, los flujos y el flujo N. El valor de salvamento, valor de realización, digamos, en realidad el contable y el de mercado tenés que usar para ver el efecto impositivo que tenga la venta. Profe, ¿Sí? yo le quería hacer una pregunta con respecto a la respuesta que recién le dio mi compañera que le dijo que en el punto 4 habría que pedir el préstamo para hacerle el 20% de la financiación. Pero yo había entendido que en el punto 2, lo de las fuentes de financiación que podría acceder la empresa, ahí tomábamos un préstamo. Nosotros averiguamos de un préstamo con cierta tasa y con eso calculamos todos los flujos y el BAN y la TIRI, etcétera. Bueno, o sea, a ver, ¿cómo te digo? ¿Ah? Que te voy a compartir un Excel, entonces es mucho más sencillo. Ahí tiene un Excel, ¿no es cierto? Sí. Bueno, o sea, lo que voy es, mira, vos podés tener una inversión inicial, vos tenés los flujos, ¿sí? Luego tenés el flujo N, ¿no es cierto? Dentro de los flujos, vos podés tener, a modo de ejemplo, ¿sí? Ventas, los diferentes costos, esto te da, venta menos costos, te va a dar una contribución marginal. Seguramente vas a sacar vas a restar la amortización, ¿sí? Vas a obtener una utilidad antes de interés e impuestos, le vas a restar el impuesto, digamos, si en este caso no hay interés, ¿sí? Le vas a sumar de nuevo la amortización, eso te va a dar tu cash flow. Hasta ahí estamos, ¿cierto? ¿Se entiende? Venta Claro, menos costo, contribución marginal. Le restás amortización, utilidad antes de impuesto, le sacás el impuesto, le vuelves a amortizar, le tenés cash flow. Hasta ahí estamos. Esto, si hicieron esto en el punto 2, está perfecto, digamos. Hasta ahí está perfecto. ¿Por qué? Porque esto es el estudio de lo que es una decisión de inversión. Ahora, si a ese cash flow vos le restás, ¿sí? La cuota del préstamo, y obtenés un cash flow neto, vos fíjate que todo esto que marco acá es inversión y esta partecita es financiero. Entonces, ¿qué es lo que voy, digamos? Es que si vos llegaste hasta a incorporar la devolución de la fuente de financiación, porque vos fíjate que acá vos podés obtener un BAN de inversión y acá vos podés obtener un BAN con financiamiento. No sé si con eso te respondo, digamos. Pero lo importante es que acá vos decís si el proyecto es rentable independientemente de tu financiación. Y acá lo que estás diciendo es que si el proyecto es rentable, agregándole la financiación. Bueno, lo que yo quiero con el último punto de trabajo práctico, yo la cátedra, digamos, es eso, es que ustedes puedan comprender de que el proyecto puede ser rentable, pero quizás la financiación es medio cara o medio barata y te siga rentable o no cuando vos le incorporas esto. O sea, lo que tienen que separar es esto, el BAN de la inversión y el BAN cuando le agregás el pago de la devolución por el préstamo, que es la cuota, el BAN de financiamiento.
Pero entonces en el punto 2 haríamos los flujos. eh, Si vos hiciste todo esto en el 2, ya hiciste el 2 y el 4, digamos. sí, hice todo eso en el 2. No, ya está entonces. Es simplemente eso. O sea, esto es el 2 y esto es el 4. Si vos en el 2 hiciste esto y esto, está todo hecho. Queda tranquilo. Pero saqué un solo van. No saqué un van como de inversión y un van de Bueno, financiamiento. acá ¿Debería sí deberías separarlo? agregarle, exacto, sí, sí, sí. Porque ponele que el BAN te dé acá, digamos, vos me decís que acá el BAN te da 2.000, ¿sí? O 15.000 en dólares, ¿no? Claramente. Y capaz que este BAN te da, no sé, 5. Y vos decís, no, pero acá la fuente de financiamiento es del 15%. Estoy tirando un número al azar, ¿no? Y bueno, mirá qué pasaría si consigo una fuente de financiación del 10%. Seguramente el BAN te aumentaría. Entonces, fíjate Sí. cómo realmente importa el costo de la deuda a la hora de calcular el BAN con financiación y el BAN sin financiación. O sea que sí, la respuesta es sí, tiene que calcular dos BAN diferentes. Uno cuando vemos solamente la inversión y otro cuando le agregamos el financiamiento. Ah, ok. No, para sacar el van del financiamiento, nosotros hicimos la tasa más grande del préstamo que nos pide, porque en 2 años ponía una tasa y en los restantes 3 años ponía otra tasa y hicimos la más grande. ¿Eso estaría bien? Sí, 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 no hay drama, porque en realidad es como le digo, no, el concepto en sí no es que hagan el cálculo numérico exacto, sino que entiendan de que vos podés tener costo más alto o más bajo cuando analizás el financiamiento. Claro, perfecto. Gracias. No, de nada. Profesor, Sí, eh, con te respecto escucho. al cálculo de los flujos, nosotros tenemos que tener en cuenta la inflación, digamos, para calcular los flujos año a año para el proyecto. No, 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 No. no. Ok. A ver, ahí abro el trabajo práctico, pero no me lo acuerdo de memoria, pero creo que no. No, a Porque ver, no dice en el trabajo práctico, pero ok, como... no, entonces no, no, o sea, la idea es, el por qué, digamos, es, no hay que hacerlo, ¿por qué? Porque la idea es que ustedes puedan trabajar con valores reales. O sea, el valor real es tratar de no usar la inflación, el precio de venta se mantiene estable, digamos, y lo que sí analizamos de crecimiento es en base a la cantidad. O sea, si vos tenés un flujo que varía año tras año, tiene que ser porque tu cantidad aumentó, no por tu precio. Esa es la idea. Ahora, si lo Porque hicieron aumentó el agregando la volumen de venta, inflación y por ejemplo. cambiaron el precio de venta, bueno, es medio difícil que fundamenten eso, pero sí deberían proyectar inflación. Ok. Entonces, cuando tenemos en cuenta los componentes financieros, eh, en el punto 4 digamos, o sea, buscamos solamente el valor que, por ejemplo, un 10% un 20% que es lo que el, quien nos presta el dinero busca obtener de intereses, digamos, o eso tampoco lo tenemos en cuenta. No, sí, 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 sí. O sea, el cálculo de la cuota seguramente va a ser con sistema francés o sistema alemán. Y ahí no lo dudes, o sea, si es un 15%, un 20%, un 50%, hoy la tasa de financiación está en un 40 casi. Ahí mantenelo, porque es la tasa que hoy en día pudiste conseguir. Pero eso no es inflación. Ahí te estás confundiendo, No, creo. O no, sea, no, el costo de la deuda, ok, entiendo que no es inflación, que es el costo que el exacto. estima Banco Central, Eso sí lo digamos. tienen que tener, porque obviamente eso va con un sistema francés o alemán, seguro, y ahí lo tienen que, claramente, el cuadrito de amortización, que va a estar seguramente vertical en el cálculo, o va a estar horizontal en el flujo. Ok. Y entonces en el punto 3 nosotros hacemos así como usted lo pintó en amarillo, digamos, y en el punto 4 la única diferencia que va a hacer es que va a tener los intereses después de las utilidades ante impuestos que estaríamos descontando. Exacto, el pago de la cuota, que la cuota va a ser capital más interés. Nos descontaríamos los intereses antes de calcular los impuestos y por último el capital. Tenés razón, toda razón del mundo. Sí, sí, sí. Acá no puse interés. Ah, Ok. ya sé porque estaba alto esto. Esto va, como vos decís, así. Menos es la más alta y me está matando. Ahí, menos interés. Ahora sí. Y esto, de acá sí va el capital. Tenés razón, Juan, tenés razón, tenés razón.
Si esto más esto, vamos a poner en la cuota. Excelente. Bien, esa era mi duda, profe. Me quedé estancado ahí con el trabajo y no podía continuar. No, ahí va bien, va bien. Bien, gracias, profe. Bueno, pasamos al trabajo práctico número 9. ¿Ok? Usted abre la consigna, yo abro la solución, digamos, así vamos uno por uno. ¿Estamos de acuerdo? Número 10, perdón. Costo de fuente de financiamiento. ¿Estamos ahí? Vamos con el primero. Explícito, dice calcular el costo explícito después de impuesto de la deuda de cada una de las obligaciones siguientes del valor nominal 1000, suponiendo una tasa impositiva del 50%, amortización de la deuda al vencimiento de la misma. ¿Esto qué es? Sistema francés, no, americano. ¿Okay? Tenemos la obligación A, B, C, D, vigencia 18, 20, 25, 15, 22 años, comisión 25, 40, 30. Y acá fíjense que la comisión de la suscripción es un gasto, eso seguro, ¿sí? Y la prima puede ser, digamos, que esté con prima, digamos, más barato o con prima más cara, ¿ok? Como puede ver acá, la prima menos 20 es porque eso es para que tengan, digamos, un incentivo de compra, y cuando obviamente tiene una prima mayor es porque tiene, es como que está cotizando. Todo esto, digamos, que son cálculos que hacemos, estos son idénticos a los que vemos en bonos. El bono, digamos, que es un sistema americano, generalmente yo compro el bono, él me paga interés en los periodos y al último me paga el interés más el capital. El bono generalmente puede cotizar a la par, ¿sí? Sobre la par o bajo la par. Bueno, cuando cotiza bajo la par, quiere decir que cotiza un valor de mercado menor que su valor nominal. Y cuando cotiza sobre la par, quiere decir que cotiza un valor de mercado mayor a su valor nominal. Decimos siempre, digamos, que cuando está cerca de pagar el interés, seguramente el precio del bono sube, y después de pagar el interés, el precio del bono baja. Son efectos del mercado muy comunes, y un bono que está llegando a su valor nominal tiende, digamos, a cotizar a su valor nominal. ¿Por qué? Porque al fin del bono te dan ese valor nominal. Generalmente en Argentina muchas veces entramos en default por ese tema, por el no pago de la cuota del interés del bono, o por el no pago correcto del valor nominal, y eso es la negociación del bono que tiene con sus tenedores. Cuando pasamos al análisis, vamos a ver que tenemos todo esto, la consigna, que lo pinto acá en amarillo, ¿sí? Después tenemos el valor con descuento, ¿qué es? ¿Ok? Es hacer el valor nominal, ¿sí? Menos la comisión y menos, en este caso más, la prima de descuento, ¿sí? Esto es un descuento impositivo que va a ser, digamos, lo que tenemos, la comisión más la prima de descuento por el 50%, que es la tasa impositiva del bono. El valor neto que recibiríamos realmente del bono, ¿sí? El interés anual que nos va a pagar, el escudo impositivo por ese interés, y tenemos el valor actual neto del bono, el valor al último año, y fíjense que el costo anual explícito no es más que calcular la TIR, que acá lo puse bien grande para que puedan ver, digamos, de que cuando nosotros analizamos el periodo, lo que recibimos, todos los intereses, y al último seguramente están el interés más el valor nominal del bono, calculamos la TIR y ese valor explícito. O sea que para calcular, ¿sí?, el valor de un bono, ¿sí?, mejor dicho, el costo de ese bono que tenemos, ¿qué cálculo tenemos que hacer siempre? La TIR. ¿Ok? Un bono, como ustedes verán, siempre va a terminar siendo un flujo convencional, con un cambio de signo. Recuerden que el bono tiene dos miradas: el que lo emite como financiamiento y quien lo compra como inversión. Nosotros, que analizamos siempre finanzas corporativas, nos ponemos siempre al lado de la empresa, y por lo tanto vamos a tener la parte de la financiación. Y ahora sí, pasamos a Tempo. ¿Ok?
Nosotros cuando analizamos tiempo, vamos a ver que acá vamos a calcular cada una de las fuentes de financiamiento. Ahí está. Tenemos, Tempo S.A. emite un bono a 20 años al 8% anual. Valor nominal 1000 y tiene gasto de emisión de 60 por cada bono. La tasa de impuestos a las ganancias es del 40%. Determinar el costo de la deuda antes y después de impuestos. Nosotros tenemos, vamos a pintar de verde antes de impuestos y de amarillo después de impuestos. Nosotros tenemos Tempo, ¿sí? Es un bono que vale 1000, ¿ok? Y tiene gastos de emisión de 60 por cada bono. O sea, si yo lo vendo a 1000 pero gasto 60, el valor neto recibido de ese bono va a ser de 940. Los intereses anuales son de 80, ¿sí? Por cada año durante 20 años. Y la devolución de capital va a ser de 1000 el año 20 y va a ser los 1000 más los 80, ¿sí? Cuando calculamos la TIR me da 864. Yo siempre lo hago al costadito para que puedan ver. Tenemos el valor del bono, ¿sí? 940 positivo lo que recibimos cuando se emite el bono, todos los flujos, digamos, negativos del interés, y al último, el interés más el capital. Igual el sistema americano. Calculamos la TIR y ese es el costo. ¿Ok? Si quisiéramos analizar, digamos, con después de impuesto, lo que hacemos es la tasa por 1 menos la, o sea, la TIR, perdón, por 1 menos la tasa del impuesto, y eso me da antes de, obviamente este es el método rápido, digamos, esto me da después de impuestos. Si quisiéramos hacer el método exacto, digamos, lo que tengo que hacer es construir nuevamente el flujo con el efecto impositivo que vamos a tener en cada periodo, y eso me va a dar 5,09. Cualquiera de los dos métodos es válido a la hora de decir, bueno, cuál es el valor antes de impuesto o después de impuesto. Entonces, ya sabemos cuál es el costo de la deuda de la emisión de un bono. Vamos con Tempo 2. Tempo S.A. tiene que emitir acciones... En ese caso es lo mismo que multiplicarlo por 0,60, digamos, o sea, teniendo en cuenta el costo Exacto, sí, del la impuesto, diferencia, digamos. la Sí, diferencia, lo claro. mismo. Bien, gracias. Sí. No, nada. Fíjense que después tenemos, Tempo S.A. tiene previsto emitir acciones preferidas. ¿Sí? Nosotros recuerden que lo que estamos haciendo en este práctico es analizar el costo de las fuentes de financiamiento. Entonces, el primer costo que vimos es bono, ¿ok? Segundo, acciones preferidas, que se venden en el mercado a un precio de 100 y paga dividendo 13 por acción. ¿Qué es lo que tienen que saber acá? La acción preferida, cuál es el concepto y cuál es la diferencia con la acción común. Generalmente la acción preferida paga un interés, ¿sí?, seguro, y la acción común generalmente te abonan dependiendo de la utilidad. La acción preferida suele no tener voto en una asamblea de accionistas, y una acción común sí tiene votos, ¿sí? El costo de flotación o emisión es del 3% sobre el valor nominal. La tasa de impuesto a las ganancias del 50%. Determinar el costo de las acciones preferidas considerando el impuesto a las ganancias. Bueno, la acción, ¿sí?, para ver el valor de la acción, siempre lo que hacemos es recontra sencillo. Los dividendos pagados dividendo el valor neto recibido. En este caso tenemos los 100, digamos, que es el valor, ¿sí?, de mercado de la acción, y tenemos una flotación o la emisión del 3%. Entonces, sobre el 3%, que está acá arriba, lo ven en la fórmula solamente, tenemos, digamos, ese gasto que nos permite a nosotros poder descontar de ganancias. Entonces, el valor neto recibido que tenemos en realidad va a ser de 98,20. 3 de 98,20 me da el valor de la acción, que es 13,28, perdón, que es el costo de la acción preferida. Recuerden que el precio de acción no es deducible, si es deducible solamente la flotación.
Y acá al costado tiene los cálculos hechos, digamos, para que se guíen. O sea, 1.8 es 3 por el 40 o el 60%, mejor dicho, que es lo que se puede deducir de impuesto. 100 menos el escudo impositivo ese por la flotación me da 98,2. Eso sería, digamos, el valor neto recibido. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. 10. Vamos con tempo 3. El precio de mercado de las acciones comunes de Tempo es de 40. El dividendo pagadero el año entrante es de 4 por acción y se espera que crezca una tasa anual constante del 6%. Determinar las acciones comunes. Bueno, tenemos el dividendo común es 4, la cotización de la acción es 40 y el crecimiento anual es de 6. ¿Sí? El costo de la acción común va a ser 4, o sea, el dividendo dividido la cotización de la acción, y a eso le tenemos, eso me da 10%. Le sumamos la tasa G y entonces la acción común termina dando 16%. Entonces, fíjese, esto es técnico, ¿no? O sea, esto se va a repetir siempre. Cada vez que se hace un ejercicio se hace de la misma manera. Tenemos bonos, acciones preferidas, acciones comunes. Entonces, ¿cuál es el costo de la acción común? El dividendo por la cotización de la acción. ¿Ok? Ese es el costo. Y si tenemos una tasa de crecimiento anual, le sumamos la tasa de crecimiento anual. Vamos con Tempo 5. Tempo piensa emitir nuevas acciones comunes y venderlas en el mercado de capitales. Fíjense que eran acciones en emisión, estas son acciones, nuevas acciones comunes, son nuevas acciones. El costo de tu operación es del 10%. Determinar el costo de las nuevas acciones considerando el impuesto de ganancia. Entonces tenemos, esto viene en el ejercicio anterior, que son el dividendo común y la cotización de la acción. Tenemos un crecimiento anual del 10% y un costo de emisión del 10%. ¿Sí? El valor neto recibido, ¿qué va a ser? ¿Sí? Tenemos el costo de emisión es 4, el escudo impositivo va a ser 2,40, que es el 4 por 1 menos la tasa impositiva. Entonces, el valor neto recibido de una nueva acción común es de 37,6. Fíjense que es diferente. La acción anterior ya estaba cotizada y esto es lo que yo recibiría si emito nuevas acciones descontándole el costo de la emisión. Entonces, la acción va a ser el dividendo común dividido el valor neto recibido. Eso me da 10,64. Le volvemos a sumar, ¿sí? La tasa de crecimiento porque sigue siendo una acción común. Eso me da 16,64. ¿Estamos ahí? Vamos con el siguiente. ¿Sí? Bonos estados. Suponiendo que la tasa libre de riesgo correspondiente a los bonos estados es del 7%, que la tasa de rendimiento promedio del mercado es del 13% y que el beta de la empresa es 1,5, determine la tasa de rendimiento del mercado utilizando el modelo KPM. Bueno, el modelo KPM tiene esta formulita súper sencilla. ¿Okay? La voy a escribir arriba. La voy a escribir arriba. ¿Sí? ¿Cómo es la fórmula de KPM? Que la pueden ver solamente en el módulo. ¿Sí? Tenemos tasa libre de riesgo más, ¿sí? Tenemos la tasa de rendimiento promedio de mercado. Tasa de rendimiento promedio, ¿ok? A eso le vamos a restar la tasa libre de riesgo y todo eso lo vamos a multiplicar por beta. Esto es el KPM que me determina la tasa de rendimiento de mercado. Ahora vamos a explicar un poquito cada uno de esos componentes. La tasa libre de riesgo es una tasa que es, entre comillas, segura, que yo sé que invierto y me van a pagar. Van a ver que los libros siempre usan de referencia o de explicación que una tasa libre de riesgo pueden ser los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos nunca dejó de pagar los intereses de su deuda. O sea, a diferencia de Argentina, que varias veces hemos entrado en default, ellos no entraron en default nunca. O sea, siempre pagan.
Una tasa libre de riesgo está hoy en día entre el 3-4% anual en dólares, imagínense. Una tasa de rendimiento promedio del mercado es una tasa de referencia. ¿Cuánto da una acción de una empresa de una actividad similar en el mercado? ¿Sí? Entonces lo que hacemos es a la tasa de referencia le sacamos la tasa libre de riesgo y a eso le sumamos el beta. El beta, ¿qué viene a ser en definitiva? Es la variación que tiene una acción por sobre otra a nivel de mercado. Vamos con el siguiente. Tempo bis. Tomando los datos del ejercicio 1, determinar el costo de capital propio si la empresa utiliza el método abreviado de calcular el costo del mismo sumado un 5% del costo de la deuda como prima de riesgo comercial. Digamos, el costo de la deuda era 5,09, lo voy a pintar a ver de naranja. Esto 5,09 es el que venía de acá. Le sumamos la prima de riesgo y esto es el costo del capital propio. ¿Qué es la prima de riesgo? Prima de riesgo se usa en aquellas empresas que por ahí el rendimiento tiende a oscilar. Recuerden que a mayor rendimiento, ¿sí? O mayor rentabilidad, mayor riesgo. Cuando podemos, digamos, decir, che, bueno, esta acción realmente no sé qué resultado va a tener, qué apalancamiento va a tener, se usa lo que llamamos prima de riesgo. De lo mismo una acción minoritaria que una acción mayoritaria. O sea, la acción mayoritaria, que es la que controla la empresa, tiende a tener una prima de riesgo. ¿Por qué? Porque maneja la empresa. La acción minoritaria vale menos, ¿por qué? Porque no tiende a manejar la empresa. Y por último, pasamos a lo siguiente. Fíjense de que acá es la pregunta que me había hecho la compañera al principio. Tenemos la estructura de capital y los costos de cada una de las fuentes de la empresa Tempo es la siguiente, ¿sí? Fíjense que tenemos estructura de capital y costos de cada una de las fuentes. O sea que nosotros, voy a copiar esto, haríamos esto así. Y después lo combino al centro. Ahí. Van a ver que acá tenemos estructura de inversión. Y acá tenemos estructura de financiamiento. ¿Es así, no es cierto? Dentro de la estructura de financiamiento, ¿qué encontramos nosotros? ¿Ok? Encontramos que Sí, el tenemos, fundamento. exacto, por un lado tenemos el pasivo y por otro lado tenemos el patrimonio neto. Fíjense que por un lado tenemos los costos de la fuente de financiación con terceros y por otro lado tenemos los costos del capital propio. Entonces, analizar los costos es fácil. ¿Cuánto me cobran por el préstamo comercial? Ya es el costo. Analizar los costos de la fuente de financiamiento, aquí es más difícil. Pero bueno, hay que ver cómo está compuesto el patrimonio neto. Acá dijimos, fíjense que tenemos la acción de la acción común, de la acción preferida y de la nueva acción común que vamos a emitir. O sea que ya tenemos algunas herramientas para calcular los costos del patrimonio neto. ¿Ok? Ahora, todo esto, o sea, así como lo voy a marcar acá, tenemos el costo del pasivo, el costo del patrimonio neto, también tenemos que encontrar el costo total. Todo esto va a tener un costo total de la estructura de financiamiento. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y eso es lo que también tenemos que saber. Decir, bueno, ¿cuál es mi costo de estructura de financiamiento? ¿Por qué? Porque si yo lograría encontrar cuál es mi costo total de la estructura de financiamiento, yo sé por lo menos cuál va a ser la rentabilidad mínima que le voy a exigir a mi estructura de inversión. ¿Se va a entender hasta ahí? Quiere decir que si mi costo de financiamiento fuera 10%,
¿yo cuánto le debería exigir a mi estructura de inversión como mínimo para que me dé rentabilidad? ¿10%? Y 10%. Acá lo único que lograría, fíjense, es le pago, ¿sí?, a mis deudores terceros, le pago a mis inversores propios y salgo hecho. Fíjense que acá no se crea valor, que es lo que está buscando la finanza. Si esto era así, seguramente el BAN da cero, digamos. El BAN financiero da cero. Ahora, fíjense que si esto cambia un poquito y esto fuera un 12%, bueno, crearía valor, porque seguramente le pago a mis deudores terceros, le pago a mis deudores propios y me queda un 2%. Ahora, ¿qué pasa si fuera al revés? Si yo acá tuviera un 8% y allá un 10%, seguramente o le pago a mis inversores por tercero y no le pago a mis deudores propios, o al revés. ¿Por qué? Porque lo que me genera la estructura de inversión en términos de ventas, que luego se va a terminar siendo utilidad neta, no me alcanzaría para cubrir mi financiación. ¿Con eso se entiende? Sí, profe, eso es lo que hay que hacer en el punto 4, ¿no? Exacto. Y ahora te voy a mostrar cómo calculamos esto. Cómo calculamos el costo total. Esto que nos Profe, falta ver ¿puedo volver todavía. a explicar esa primera parte? Porque justo se me cortó y no la entendí. ¿Esto? Sí. Bueno, acá lo que vimos nosotros es que tenemos el costo del pasivo. En este caso vimos la emisión, digamos, el costo de un bono. El bono es un pasivo, es una deuda, ¿sí?, que yo le emito y obtengo. Si fuera, digamos, el de un préstamo, va a ser la tasa, va a ser el sistema de amortización que nos toque, digamos, eso va a ser el costo tanto del interés como el pago del capital que me da la cuota, que ya lo vimos. En el patrimonio neto también vimos los costos, vimos el costo de la acción común, de la acción preferida y de la emisión de una nueva acción preferida, ¿sí? También vimos a través del método de KPM la tasa de rentabilidad promedio. Ahora, sabemos que calcular los costos tanto del pasivo como del patrimonio neto. ¿Qué nos falta ver ahora? Bueno, cómo vamos a calcular el costo total, ¿sí?, de la estructura de financiamiento. Entonces, fíjense, acá vamos a Tempo 5. Tempo 5 nos dice, la estructura de capital y los costos de cada una de las fuentes de la empresa, Tempo es la siguiente, ¿ok? Fíjense que esto que está acá, el costo, es lo que venimos haciendo ya hilado a los ejercicios de arriba. Tenemos deuda, 500.000, ¿sí? Acciones preferidas, 700.000, acciones ordinarias, 8 millones, utilidad retenida, 800.000. ¿Cuál es la ponderación? La ponderación va a ser los 500.000 dividido los 10 millones. O sea, es decir, de deuda que tengo, un 5%. ¿Qué tengo de acciones preferidas? Un 7%. De acciones ordinarias, un 80%. Y de utilidad retenida, un 8%. Entonces, ¿cuál es mi costo promedio ponderado? Que el costo promedio ponderado, es el que yo necesito para poder calcular el costo total. El costo total no es un costo directo, es un costo promedio ponderado. ¿Ok? Ese costo promedio ponderado va a ser el costo por la ponderación. Entonces, fíjense que, ¿cuál es mi costo ponderado en la deuda? Un 0,25. ¿Cuál es mi costo ponderado en la acción preferida? Un 0,923. ¿Cuál es mi costo ponderado en acciones ordinarias? 3,31. ¿Y cuál es mi costo ponderado en utilidades retenidas? 1,28. La sumatoria de esto, ¿sí?, de costo ponderado, es lo que llamamos el WACC. Igual es el costo promedio ponderado de la fuente de financiamiento. Entonces, ¿cuál es? ¿Esto es 10%? Vamos a poner con seriedad el correcto. No. Esto es un 15,77. Entonces, si mi estructura de financiamiento va a ser el costo va a ser, me quiere pelear a morir esto, va a ser 15,77, que me redondeé en 16.
cuánto le debería exigir yo al proyecto y por lo menos 16. O sea, esto es el mínimo, digamos. O sea que el BAN de ese proyecto debería ser por lo menos un 16%. Entonces, fíjense que en el proyecto, ahí no sé cómo lo desarrollan cada uno, pero bueno, tienen el costo de la deuda de terceros y seguramente el costo propio, digamos. Bueno, ahí tienen el costo de cada uno, van a calcular el WACC y con eso van a poder evaluar el proyecto. Profe, y entonces así se saca la tasa que justamente utilizamos para calcular el BAN. Exacto. Esa es una manera, ¿sí? Esa es una manera. La otra manera es una tasa de referencia del mercado. Tasa de referencia del mercado. O sea, si vos encontrás algún informe que te diga que la panadería tiende a rendir un 15% sobre las ventas, bueno, listo, usás un 15%, digamos. No sé si me explico. O sea, la tasa de referencia siempre va a venir dada de la actividad. Y de repente, dependiendo del informe que encuentres, te puede dar o no te puede dar la tasa de referencia del mercado. Son las dos formas de calcular el BAN. Pero decir, no, yo le puse un 12%, ¿por qué? Porque se me cantó, eso está mal. O sea, sí o sí tiene que haber o un cálculo que sustente o un informe que lo haga. Entiendo, profe. Entonces, en este caso, si nosotros, por ejemplo, calculamos, como dice en el ejercicio, el 20% tiene que ser con capital propio. Suponiendo una deuda de 1.000 pesos, nosotros, acá donde dice el valor contable, debería ser deuda, 800 pesos debería ser la deuda de un préstamo, por ejemplo. Y acciones, 200 pesos en todo caso. Y de esa manera seguimos en el trabajo. Exacto, exacto, ya tendrías Hacemos el esta parte, digamos. cálculo, hacemos el Ya cálculo tendrías esta del parte. WACC como ustedes. Exacto, tal cual, Bien. tal cual. Y obviamente el valor de la acción, la cotización, y bueno, agarras cualquier empresa, ¿sí? Que cotice en bolsa la misma actividad y tenés un valor de referencia en la acción. Eso es recontra mil incontrable. Muy bien, profe. Muchas gracias. No de nada. Bueno, sigamos. Vamos con el 9. La cotización de los títulos de la empresa en el mercado de valores es el siguiente. Bonos hipotecarios, 1.100 por bono, acciones preferidas, 90 por bono, acciones ordinarias, 80 por acción. El valor de mercado de la utilidad retenida está incluido dentro de las acciones ordinarias. Determinar el costo previo ponderado a valores de mercado. Ahora lo que tenemos, el bonos hipotecarios, ¿sí? Tenemos 1.100 por bono. Acciones preferidas, ¿sí? ¿Cómo era? 90 por acción. Acciones comunes, tenemos 80 por acción, ¿sí? Si nosotros quisiéramos saber cuál es la cantidad, digamos, de bonos emitidos en valor nominales, fíjense que esto está colacionado con el punto anterior, que nos dice que tenemos el bono hipotecario 1.000 a la par, acciones preferidas 100 a la par y acciones ordinarias 40 a la par. Entonces, de esa manera vamos a poder encontrar que tenemos 500 bonos, ¿sí? Tenemos 7.000 acciones y tenemos preferidas y 200.000 acciones comunes, ¿ok? Y que estas acciones comunes incluyen las utilidades retenidas, ¿sí? Cuando vemos la cantidad de títulos, ahora sí podemos, y el modo de cotización, ya podemos saber el valor del mercado. Tenemos 500 bonos a un valor de 1.100. Tenemos 7.000 acciones a un valor de 90 y tenemos 200.000 acciones ordinarias a un valor de 80. Eso me da el valor de mercado 17.180.000. ¿Qué cambia ahora? Que si queremos cotizar a valor de mercado, fíjense que el valor contable era 10 millones y el valor de mercado es 17 millones. Entonces, bueno, el procedimiento es lo mismo, calculamos la ponderación, o sea, la deuda por el total, las acciones preferidas por el total, la acción ordinaria por el total y las utilidades retenidas por el total, y eso me da a mí la ponderación. El costo sigue siendo el mismo, se repite, y ahora la ponderación por el costo me da el costo por el ponderado y me da un nuevo WACC. Antes el WACC era 17,77, ahora es 16,09.
Tómate ahí. Sí. Les quiero mostrar un... A ver, no es lo que quería mostrarles, pero ya que está, lo abrí está bueno, lo muestro. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Bueno, este es un proyecto. Tenemos los supuestos, el plazo del proyecto, el ciclo de negocio, las condiciones macro, las micros, ¿sí? Tenemos los volúmenes, tipo de inversión, la financiación, el estado de resultado y el cash flow. ¿Ok? Van a ver que todo eso es como supuesto, digamos, eso es lo que tienen que contar antes de hacerlo para que ustedes puedan decir que, bueno, los análisis, los números que yo muestro vienen tal lado, ¿sí? Cuando empezamos a ver, tenemos consideraciones, digamos, de la proyección de venta de los ingresos. Este es un proyecto de estoconado, digamos, que es sacar el árbol de raíz, mejor dicho, el árbol lo sacan primero, sacan la raíz. La temporalidad de actividades, ¿sí? La capacidad máxima, tenemos la inversión inicial, tenemos el detalle del personal que se ocupa, los costos variables. Fíjense que todo tiene obviamente una tablita. Esa tablita, a partir de eso recién se puede incorporar al flujo de caja, ¿sí? La licitación de 4 máquinas, el marco mínimo, digamos, en base a la profundidad de capa frenética, mientras más raíz, árboles con más raíz se demoran más. Bueno, este, después tenemos la base de la producción, digamos, que es la actividad puntual, cuánto se van a destoconar. Ese es un cálculo sencillo. Y después tenemos el estado de resultado y el cash flow. Tenemos los ingresos, tenemos los pagos y costes de mano de obra directa, tenemos los gastos erogados, y eso me da un flujo de caja de las operaciones y un acumulado. ¿Van viendo o voy medio rápido? Usted avíseme, ¿no? Sí, se Y entiende. después tenemos Sí, sí, un profe, estado se de ve bien. resultado que está acomodado para que sea financiero. Y acá lo que quería mostrar es lo siguiente, ¿ves? O sea, el flujo de caja descontado, ¿a qué tasa se descuenta? La tasa WACC. Exigencia mínima de los inversores del proyecto. ¿Por qué? Porque acá ya estás teniendo en cuenta lo tercero y lo propio. Calculas el valor neto, la tasa de retorno, el payback discount, el índice de rentabilidad y bueno, todos los indicadores en este caso eran altamente positivos. Tenemos los gráficos. Acá fíjense que tenemos capital de trabajo inicial, costos variables, ¿sí? Combustible, bueno. Pero no es lo que quería mostrar. Vamos a ver. Es muy parecido a lo que iba a mostrarle. Eso es un proyecto real. Profe, una consulta. ¿La variable de riesgo también deberíamos incorporarla al análisis o entra solo para el parcial? No, al trabajo práctico, si usted hace un análisis de sensibilidad en el cual digan, capaz que le erré las ventas, capaz que le erro los costos, en más o menos 5%, fíjense que el cuadro es el mismo, le agregan el análisis de riesgo y queda mucho más completo el proyecto. Yo sé qué pasaría si mi proyección de ventas baja un 5% o si mejora un 5%. No sé si me explico. Sí, sí, quedó claro.
Profe, y en el caso, por ejemplo, de que nos financiamos con un préstamo, por ejemplo, entendemos que los préstamos van a estar, se deben pagar las amortizaciones mensualmente. Nosotros lo podemos anualizar nomás a esas amortizaciones y después Exacto. para... Ok, gracias. Claro, para presentar el flujo, juntar los 12 Claro, meses y el es supuesto que es más sean todas fácil adelantadas y listo. exacto, es más fácil presentar por los 10 años que presentarlo mes a mes. No, claro que presentar 60, no, no más vale, más vale. En eso comparto al 100%, digamos. Gracias. Bueno, acá les quiero mostrar esto y nada más terminamos. Fíjense de que este flujo de fondos, ¿sí? Que es un ente de ingresos y egresos, ¿sí? Acá, ¿para qué lo muestro? Simplemente para mostrar cómo una fórmula de cálculo del capital de trabajo, ¿sí? Es el déficit máximo creciente. ¿Qué quiere decir de qué es? Yo lo que voy acumulando año tras año, ¿sí? Acá se pongo en cero. Van a ver de que acá me cambia. Van a ver de que yo, en este caso, digamos, esta empresa, si lo puedo mostrar bien. El flujo, digamos, de enero es negativo, febrero es negativo, marzo es negativo, es negativo todo el tiempo hasta que en algún momento se convierte en positivo. ¿Ok? Ah, no se lo anexo. Bueno, la cuestión es que cuando nosotros acumulamos el total, en algún momento ese total, ¿sí? De acumulado negativo tiende a pasar negativo. ¿Cuándo pasa negativo? Generalmente cuando yo tengo una venta y esa venta la puedo utilizar para aplicar en el flujo de caja. Ese es un método para calcular el capital de trabajo, que es el déficit máximo creciente. Quiere decir de qué es todo lo que yo gasto, ¿sí? Todo lo que yo gasto, que es los 148, 161, hasta que un ingreso, ¿sí? O la posible venta se usa para aplicarla al flujo y me sirve, digamos, para cortar la financiación. Quiere decir que yo tengo que insertar capital de trabajo un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta que mis ventas o hasta que mi proyecto se activa y logro que esa venta ya autofinancie mi proyecto. Esto no se me abre bien porque está nucleado a otro archivo que me tira error. Ahí, ahí está, ahí ven ese, ¿no es cierto? Bien. A ver si con esto se me arregla. No, me sigue con error, mirá. Bueno, ya después lo reviso el archivito, pero no importa. La idea es eso, una forma, y fíjense que acá nosotros tenemos siempre que lograr ver esto, un análisis de costos. Tenemos la línea, la capacidad, los costos, el precio, venta total, el costo variable y la contribución marginal que me da un horno, un horno o no por sobre otro, dependiendo del precio y el costo. Este tipo de cálculos es, siempre digo, indispensable que lo hagan para ustedes pensar en llenar esto, digamos. O sea, si no me determinan un costo, no me determinan un precio de venta, o sea, en realidad, ¿cómo me determinan un precio de venta si no sé el costo? Entonces, este es otro proyecto real, digamos. Está hecho para calcular la capacidad operativa que tiene la empresa en una importación en dólares, digamos, que quiere hacer. Pero lo ideal es que comprendan de que el precio de venta tiene que salir de algún lado. Y de nuevo sale de dos lados. Puede salir propio, analizando los costos de producción, o puede salir del análisis de la competencia. Pero si vos lo haces el análisis de la competencia y no analizas de tus costos, y es como tirar una moneda al aire, no sabes de qué lo va a caer, porque si le calculás más el precio, estás en pérdida sin saberlo. O sea que por estos números siempre se hace el flujo de caja. Y me falta este. Y con eso se termina. Y fíjense que esta inversión, digamos, tenía una tasa de descuento del 25%,
tenemos ingresos, costos fijos, costos variables, me da el flujo de caja descontado, sacamos los indicadores. Fíjense que todo esto es lo que yo le digo siempre, es el punto 1, digamos. Todo esto es el análisis, ¿sí?, del BAN, de la inversión. Cuando pasamos al desarrollo del préstamo, ya empezamos con el análisis financiero. Vemos realmente si tenemos capacidad de pago o no. Profe, para Tenemos la el flujo. parte del préstamo, disculpe, que dice del 20% yo debería sumar todo lo que necesito, es decir, los muebles y útiles, capital del trabajo, todo, y solo el 20% financiarlo con el préstamo y el resto con mi capital. Ahí le digo, a ver, dice, el punto 4 dice, considerando que para hacer el proyecto un 20% se financiará de parte interna. Entonces quiere decir que vos tenés un 20% capital propio y un 80% préstamo. Ok, gracias. O sea que sí o sí tienen que calcular el desarrollo del préstamo. O sea, sí o sí tienen que hacer esto en base al sistema alemán o francés o el que ustedes quieran, digamos. Pero sí o sí tienen que hacerlo. Tenemos el flujo del fondo del préstamo y después tenemos el flujo de fondo del inversionista. Y fíjense que tenemos el flujo del proyecto, el flujo del préstamo, el flujo de fondo y el flujo del descontado. Y volvemos a calcular los indicadores ya con el pago del préstamo, digamos. Efecto de la financiación sobre el proyecto y van a ver que estos valores deberían cambiar con respecto a esto. Claramente cambia, digamos. La TIR te da 20, el BAN daba 58, acá da 53. ¿Por qué? Porque obviamente al pagar vos tenés menos flujo caja. El peor recupero acá era 4. Acá no da el cálculo, esto daba incorrecto. Y el descontado también. Este y este dan mal, digamos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, ahí le mostré un par de ejemplos que creo que pueden ser positivos. Profe, y para determinar, o sea, la tasa del impuesto, ¿también hay una fórmula o sacamos un valor de internet? No, no, no. En Argentina tiende a ser del 25 al 35%. O sea que mientras usen el rango del 25 al 35 no hay problema. Yo sé que impuestos tienen año que viene recién. Así que mientras usen del 25 al 35, la que quieran. No hay drama. Ok, y los métodos que hay que usar en el punto 3, o sea, los que tienen que estar sí o sí son el BAN, la TIR y el periodo de recupero descontado. Eso sí o sí. Ok, Si pueden poner más, suma. Y si no, eso sí o sí. Bueno, Bueno, chicos, una consultita más, disculpe. dale. En el punto 2, cuando dice investigar acerca de las posibles fuentes de financiamiento, solamente tenemos que nombrar cuáles son y nombrar cuáles son los requisitos que tienen esas fuentes, ¿no es cierto? Claro, la idea es, a ver, yo siempre digo, no es exigirle mucho, pero si ustedes ponen algunos links o suben archivos, lo que sea, está buenísimo. La idea es que puedan ver que hay acceso al crédito en Argentina y después desarrollan realmente una que usaron. O sea, es como que ese es el puntapié para decir, bueno, yo elijo tal fuente de financiación. De las que encontré, elijo una. Si buscaron una sola, eligen una sola, y como que no hay problema. No es lo ideal, pero no hay problema. O sea, no es que por eso no se los corrige ni nada. Pero está bueno que busquen diferentes opciones, privadas, públicas. Bien, profe, muchas gracias. No, nada. Mm, bueno, cualquier cosita, estoy en el foro. Creo que está al día el foro. Dale, profe, muchas gracias. muchas gracias, No, de profe. nada. Que anden bien estudiando. Chau, chau.